soluciones, algunas proyecciones de acción, adelantar por parte de nosotros, cuando digo nosotros somos todos, como colectivo profesional. Para la primera parte invito a nuestra colega Luz David Jiménez Rendón, miembro del grupo de PRAFI de ASCOFI, a que nos presente sus reflexiones sobre lo que es el contexto actual de las condiciones laborales de los profesionales en fisioterapia en aspectos de contratación y remuneración. Luz David, te dejo el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Karin, ¿ya estás proyectando? Lo tengo acá. Sí, señora, ya estoy proyectando. Espérame, ¿Tú no lo estás viendo? No, espérame un momentico. Tienes que entrar a la pantallita con flechitas. Ya. ¿Ya lo Sí, ves? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, pues, para ASCOF y la estrategia Fisioterapia Colombia, pues, por esta iniciativa, por verlas tan dinámicas. De verdad que para mí es un honor pertenecer a la organización y pues es digamos, lo fundamental para todos los fisioterapeutas hoy. Cuando íbamos a hacer este encuentro, pues yo pensé que además de 2 o 3 personas más íbamos a estar por la temática, pero muchas gracias a todas las personas que se han interesado en este tema y que finalmente viene siendo un tema que es de muchísima relevancia para fisioterapia. Entonces, cuando nos planteamos este espacio, este encuentro, esta reflexión, dijimos, vamos a partir de algo, de ubicarnos un poco en lo que es el contexto normativo en Colombia. Entonces, yo lo dividí como en cómo estábamos y qué queda ahora, o cómo estamos ahora. Pero recordemos que este ahora es algo temporal. Entonces, vamos a avanzar. Primero que todo, estábamos bajo una definición de prestadores de servicios de salud. ¿Y por qué hago el énfasis? Hago la aclaración que todos los resaltados son míos. Hago la aclaración porque la mayoría de nuestros profesionales, de los fisioterapeutas, somos profesionales independientes, casi todos funcionamos como profesional independiente, casi que es en la búsqueda, en ese trabajo del día a día. Entonces, la definición de qué es un prestador de servicios de salud está en el decreto 780 del 2016. Debemos recordar también algo. En el año 2015 y 2016, Colombia, al ver tanta abundancia normativa, sobre todo a nivel de decretos, decide hacer unos compilados de decretos. En el año, muy fuerte, en el año 2015 hizo todo lo de salud ocupacional, hizo deporte y otros sectores, educación también está, y en el 2016 fue el énfasis para el tema de salud. O sea que en este decreto 780 del 2016 vamos a encontrar muchos de los decretos que nos rigen. Es decir, la norma no los derogaba como tal, porque casi que los adoptó, pero ya los tiene bajo un compilado. Fuera de él también se quedan un poco de decretos que para los que trabajan en la parte jurídica de la salud, pues siguen teniendo toda la importancia. Pero es importante porque este decreto vuelve y nos aclara toda la parte conceptual de lo que es el sector salud. Sigamos. Y también nos dice que es la atención en salud. Entonces, conjunto de servicios que prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento. Recordemos que Colombia, a raíz de su cambio de normatividad, de su constitución del 91, empieza a hacer una serie de modificaciones normativas en las que involucra el término de sistemas y en la que involucra también en salud propiamente dicho todo lo que es el aseguramiento. No es extraño para nadie
que a los gobernantes, por ejemplo, les guste mucho hablar de la cobertura en salud en Colombia, independiente de la calidad, independiente de otros factores, les gusta mucho decir es cómo está la cobertura de salud en Colombia, porque es propio del aseguramiento y del enfoque que hay en la ley 100. Y allí nos dice, nos define las actividades, procedimientos e intervenciones en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Esto lo coge el 780, pero recordemos que la ley 1164, que es la ley de talento humano del año 2007, y posteriormente la ley estatutaria nos incorporan otro concepto aquí que no estaba previamente, que es la parte de paliación, ¿sí? Todo lo de la paliación de la enfermedad. Sigamos. Entonces, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? Primero que todo, veníamos regidos de una ley, de la ley 269 del 96, también es por supuesto de la ley 100 del 93, pero esta me interesaba porque es la que establece la garantía de la atención en salud como servicio público esencial. Recordemos que solamente en la estatutaria, en la 1751, es cuando hablamos de la salud como derecho para las poblaciones porque solamente en ese momento teníamos muy pocas poblaciones como derecho. Y dice que el personal asistencial que presta directamente los servicios de salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público. Es importante decirles aquí y recordarles que en el país generalmente se legisla es para el sector público. Al sector privado vamos a ver qué le rige, pero más que todo es para el sector público. Por eso, cuando hablan de la jornada de trabajo, están pensando mucho en la jornada médica que hace turnos, y por eso se habla de que no debe exceder las 12 horas diarias sin que la semana exceda las 66. Es porque se está pensando más en la parte médica. Continuamos. Y también nos dice esa misma norma que es el gobierno el que va a reglamentar los incentivos salariales y no salariales establecidos en la ley 100. ¿Sí? Entonces, quería primero irles dejando esos indicios, esos conceptos que van permeando todo lo que ha sido el acontecer de la salud para nosotros. Continuamos. Bueno, pero para las personas que trabajan de manera privada, no en instituciones, les rige el Código Civil y el Código de Comercio. Y ya aquí empezamos a tener las razones por las cuales nos encontramos en ciertas situaciones que a algunos de manera acertadísima le incomodan. En Colombia hay libertad de contratación y tarifa. Libertad de contratación y tarifa. ¿Sí? Y en ese decreto 780, y volvemos a él porque, como les dije, compila varios decretos como el 1011, que es el de calidad, el 4747, que es de la relación de prestadores y aseguradores, y nos dice algo interesantísimo. Las formas de contratación y mecanismos de pago deberán tener como objeto el cumplimiento del modelo de atención y prestación de servicios establecidos en la presente subsección, asegurar el flujo eficiente y oportuno de los recursos a los prestadores, y el pago se condicionará al desempeño y resultados en salud. Este punto, que viene del año 2014, es lo que empieza a hacer y empieza a gestar lo que muchos profesionales no se han dado cuenta, que viene con mucha fuerza para todos los profesionales de salud, y es los pagos globales prospectivos o los presupuestos globales prospectivos. Son conceptos diferentes, pero aquí ya empezaron a, digamos, afectarse una serie de tradiciones que teníamos. Por ejemplo, en fisioterapia hablábamos de la sesión, y la sesión para arriba y la sesión para abajo, ¿sí? Y deme el valor de la sesión y yo con eso me quedo. Pero resulta que miren ustedes que desde el año ya 2014 nos están dando los indicios, y por eso es tan importante para todos los que se están uniendo, por eso es tan importante
no dejar pasar la parte normativa, porque allí es donde está el quid, donde debemos mirar qué es lo que, bueno, eso cómo se relaciona conmigo y con mi profesión. Mírenlo aquí, esto es lo que nos va a llamar después el PGP, a condicionarnos al desempeño de los resultados en salud. Continuamos. ¿Y cómo nos encuentra sin esta pandemia? Sin tarifario definido. O sea, nosotros no tenemos una tarifa definida en el país porque, a pesar de que en varias normas ha estado presente, por ejemplo, en la ley 1122 del 2007, es claro que debía haber un tarifario, pues resulta que no se ha podido hacer. Hubo varios intentos, específicamente en el caso de fisioterapia, recuerdo mucho que nosotros andábamos por el valor referente con SOAT de 11.000 o 12.000 pesos y la CPS querían partir como de 7.000 pesos. Eso hizo que ASCOFI en su momento se pronunciara y finalmente ese tarifario no se ha hecho en el país. Eso no quiere decir que no se haga porque está normativamente definido, pero ya no desde las asociaciones. Más adelante lo amplío. Devuélvete un momentico, perdona, Karen. Ahí. Entonces nosotros nos encuentra sin un tarifario definido, pero con un referente de la tarifa SOAT que es específica para los accidentes de tránsito, es específica. ¿Pero qué? Se ha vuelto el único referente que tiene la población colombiana. Y en el país sí hubo un tarifario, que fue el tarifario IS, pero el IS ya desapareció. ¿Sí? Pero aquí no es como el dicho vulgar por ahí que muerto el perro, no, nada. Aquí la gente, muchas empresas siguen pensando que el tarifario IS sigue vivo y son capaces de proponerle a muchos colegas tarifas IS o tarifas IS 2001 y cuando les va bien les ofrecen las tarifas IS 2004. Claro que algunos les dicen IS 2004 menos el 5, menos el 10 y bueno, ya sé que ustedes más que yo conocen esas circunstancias. Sigamos. Y viene algo que también es claro en el 780, que lo recoge de la ley 155 del 99, de la ley 100 que lo ratifica, y es que el Estado garantizará la libre y leal competencia dentro del mercado de los servicios de salud. Esto, por supuesto, cuando la ley 100 lo que plantea que vamos a estar en aseguramiento, que deben haber unas EPS que hagan toda la parte de intermediación, que el Estado directamente no va a prestar el servicio, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes ya conocen también. Aquí es donde las EPS y todo empiezan a hacer una gestión fuerte y continuamos. Y sigamos, Karim, gracias. Y se le prohíbe a las asociaciones o sociedades científicas de profesionales o auxiliares adoptar decisiones o políticas internas que tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de los servicios. ¿Sí? Y dice que los acuerdos contrarios serán aquellos que tengan por objeto la fijación directa o indirecta de precios o tarifas. Y fíjense que este pedacito llevó a que muchos de nuestros colegas cuestionaran incluso el papel de la misma asociación de fisioterapeutas. Se cuestionaba porque se le tildaba como de que no estaba haciendo una gestión adecuada, pero es que la norma no lo permite. Y por el contrario, las sanciones que tienen quienes falten a esta normatividad pasan más allá de los 1.000 millones de pesos. Entonces, son aspectos que nos pareció muy importante aclararlo para este grupo que hoy se une a este webinar. Continuemos. Y el país, digamos, viene entonces desarrollándose en que hay lucha entre prestadores y aseguradores y que hay una clara tendencia a la contratación por OPS y todo lo demás.
Entonces, justamente en el año 2010, y eso es una anécdota bien interesante, el país se apresta a firmar también lo que se llamó el TLC. El TLC es ese Tratado de Libre Comercio, tuvo una exigencia efectivamente para Colombia, y es que se le permitía el TLC siempre y cuando no hubiese cooperativas de trabajo asociado. O sea que para los que piensen que esta ley y posteriormente su incorporación en la 1438 es de voluntad de nuestros gobernantes, pues me toca decirles que no, fue una exigencia del gobierno norteamericano para firmar el TLC. Entonces sale la ley 1429 del 2010 que dice que en Colombia para todos los sectores, ¿sí? Se debe, las actividades misionales permanentes no podrán estar vinculadas a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado. Ay, ¿eso por qué sería que si Estados Unidos le paga a la gente por hora, por qué prohibiría eso? Pues para volver más costoso lo que se hace en Colombia, por supuesto. Y de todas maneras, poder hacer una ventaja también en ese mismo TLC. Y posteriormente, gracias Karim, la siguiente, la 1438 del 2011 ya nos habla de la contratación del personal misional que no podrá estar vinculado mediante la modalidad de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación. No obstante, y eso hay que decirlo, en el sector se generaron otras formas que sin ser lo mismo era igual, como tantas empresas orientadas muy similar a lo que eran las anteriores cooperativas de trabajo asociado. Sigamos. Nos toca también de cómo ubicarnos en que nos encuentra esta norma con una resolución 3100 del 2019 cambiando, que es la resolución de habilitación, la que cambia la resolución del 2014 que teníamos vigente. Y es importante decirles que aquí y en esta resolución ya hablan específicamente de los servicios habilitados de fisioterapia o terapia física, fonoaudiología y terapia de lenguaje, ocupacional, respiratoria, vocación, tendrán un año, o sea que ese año se va completando en noviembre de no sé, con esto de la pandemia probablemente se modifique, para cumplir las condiciones de habilitación definidas en ese manual, y ese manual todavía no está todo. Entonces, es importante decirles que para fisioterapia, ¿cómo nos encuentra la pandemia? Nos encuentra con una nueva norma que también tiene unas exigencias para nosotros, en parte con aspectos positivos, ¿no? Con aspectos positivos porque es una manera de irnos soltando un poco y que empezáramos a dejar de ser terapias todas y por lo menos ya hablan de fisioterapia o terapia física. Continuamos, Karen. Bueno, y entonces, en términos generales, ¿cómo nos encuentra? Con la mayoría de profesionales con pago por horas, por porcentaje, por labor o contratos de prestación de servicios. ¿En dónde lo hace principalmente? En domicilios, consultorios públicos y privados. ¿Tiene prestaciones? No. ¿Quién las asume? El profesional. Otro sector ya menor trabaja por proyectos o por término fijo en entidades e instituciones públicas y privadas, ya no de manera independiente. Y si están por proyecto, ellos se pagaban su seguridad social y si estaban por término fijo, se las pagaba la entidad que los contratara. Pero como les digo, es mucho menor ese porcentaje. Y ya un porcentaje mínimo son las personas nombradas o a término indefinido que generalmente están en instituciones públicas y algunos en IPS de alta complejidad. Y en ese caso, y solo en ese caso, es el empleador el que está asumiendo la parte de la seguridad social. Por eso es muy importante establecer esto, porque es que es un profesional, nosotros somos unos profesionales que además de tener que lidiar con el tema del valor, del precio, de otras situaciones, tenemos que lidiar con temas de domicilios que tienen que ver con
con el conceptos de estar en la calle, pero también con el tema de la seguridad social. Continuemos. Y con la pandemia, ¿qué tenemos en términos generales? Para talento humano en salud. Esta circular conjunta de MinSalud y Mintrabajo, que invita a las IPS y a las GPS a contratar de forma integral con los actores del sistema el conjunto de servicios de salud que incluyan los servicios profesionales de talento humano. El tema es que esto es una invitación. Y a las invitaciones se dice sí o se dice no. O sea, no hay una fuerza realmente. Continuamos. También nos dijeron allí que si se dieron cuenta en la primera dice que contratación integral, pero miren que en la misma circular dice garantizando las diferentes modalidades de contratación y el cumplimiento y pago oportuno de salarios, prestaciones sociales o de honorarios. O sea que volvemos a estar en lo mismo. O sea, conforme usted los tenga, sígales pagando, que es en última lo que nos va diciendo el tema. Sigamos. Bueno, ¿y qué nos dice el ministerio que ha hecho? Que ha generado espacios de diálogos, que ha hecho pactos por el trabajo decente con el sector salud, que desde el 2012 hay 45 acuerdos de formalización laboral, que hay en trámite 21 acuerdos de formalización, pero ojo, esto principalmente se ha hecho más que todo con los públicos, sin cumplirlo, porque ya todos conocemos también, digamos, las denuncias de las empresas sociales del Estado. Continuemos. Bueno, y eso hizo que en el sector público se venga generando con fuerza un proyecto de ley para hacer un sistema laboral especial, pero en las empresas sociales del Estado. Y eso hay que aclararlo, ¿no? Que muchas veces se invitan a las asociaciones a participar, lo que está muy bien, pero hay que mirar muy bien hacia dónde, porque si ya nos ubicamos, nuestra mayoría de profesionales están presentes, es en la parte de prestación como independientes. Continuamos. El decreto 538 del 2020 pues nos habla de las plataformas tecnológicas, pero también es interesante que con respecto al talento humano lo que hizo fue un llamado al talento humano para que esté preparado y disponible. Y el acatamiento, la mayúscula es mía, dice que es obligatorio. O sea que estamos todos también allí inmersos y dice que, pero dice, y el entrenamiento deben hacerlo los prestadores. Y también hablan de un reconocimiento económico temporal. Continuamos, Karim. Y efectivamente, Consultor Salud coloca que ya está el reconocimiento económico por exposición al COVID-19. Recuerden, esto es temporal, esto es por una única vez, esto tiene una cantidad de cosas que personalmente, y esto es mi opinión, puede generar ruido en el sentido de que haya un supuesto de que realmente se le está ayudando al sector salud. Sigamos. Y con respecto a los elementos de protección personal, quería traer esto porque todos sabemos, ya sabemos que el prestador deberá proveer de forma oportuna y continua y con calidad los elementos de protección. Pero, continuemos, pero esta la traje por una cosa, porque el 3 de abril el Ministerio de Trabajo dijo que se refiere solo a los empleadores que desarrollen actividades en las que los trabajadores estén directamente expuestos al riesgo del contagio. ¿Por qué? Porque las normas, y aquí va otro llamado, las normas a veces uno las lee muy rápido y dice, mira, están ayudando, sí, que los elementos de protección, pero con esta aclaración ya empiezan a decir, oh no, pero espera un momentico que van a haber como ciertas limitaciones y casualmente ayer en la reunión que estuvimos también con Fisioterapia Colombia, veíamos cómo en muchas partes no se están entregando estos elementos de protección. Sigamos.
Bueno, ¿qué nos queda? Seguir trabajando en formalización laboral conforme a los postulados de la OIT. Y yo pienso, mire, si de algo sirven a veces las normas que en Colombia por moda se implementan, como fue la 1438, que por moda coge el APS y no entendía cómo hacer atención primaria en salud, porque ni siquiera la define la 1438, pero sí es bueno ir viendo que en las normas queden espacios donde los profesionales de salud podamos hacer gestiones para un cambio. Dice, el trabajo decente es aquella ocupación productiva justamente remunerada y ejercida en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto por la dignidad humana, constituyéndose en un buen trabajo o un empleo digno. Y el trabajo decente reúne las aspiraciones del trabajador en su vida laboral, expectativas en relación a las oportunidades e ingresos, derechos asistenciales económicos, estabilidad familiar, desarrollo personal, la justicia social e igualdad de género. Eso lo dice mi trabajo, el Ministerio de Trabajo en el año 2016. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que tenía para compartirles. Como ven, estamos de una manera antes de esta situación. Por efectos de esta situación hay unas normas de talento humano, pero lo importante es que toda la normatividad anterior, ustedes saben, continúa y será lo que siga más adelante, y sobre eso es que tendremos que avanzar, como lo dicen más adelante las compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz David. Pasamos a conversar un poco entonces sobre estas condiciones laborales en este momento de la pandemia, como cuáles riesgos y oportunidades puede presentar. Creo que es muy importante que entendamos que estas condiciones laborales no son solamente una condición en la cual se modifica el cómo ejercemos o se modifican las expectativas de cómo vamos a ejercer, sino que genera una serie de riesgos y, por supuesto, en los riesgos también pueden estar implícitas oportunidades que se deben gestionar de manera muy propositiva. Fundamentalmente considero que los riesgos y oportunidades se presentan en estos aspectos, en los niveles de contratación, en la retribución, en la seguridad laboral, en la calidad del ejercicio profesional, en el impacto en salud pública y en el reconocimiento social. En términos de contratación, ¿qué riesgos existen en este momento? Ya hablaba, Luz David lo presentaba con claridad. Fundamentalmente los riesgos de la regularización de las condiciones de contratación generadas desde una mirada mucho más tecnocrática que real de los ministerios, que desconocen el alcance y el impacto de nuestra profesión y que generalizan de manera a veces un poco acrítica condiciones para todos los profesionales de la salud, desconociendo el nivel de riesgo implícito en el ejercicio de cada una. Esa regularización, por lo tanto, es uno de los tantos riesgos si no estamos atentos a cómo se produce y a cuáles impactos puede llegar a tener en el ejercicio de nuestra profesión. Por otro lado, una oferta crítica de los empleadores de condiciones de contratación y la aceptación implícita por parte de los profesionales de condiciones de contratación que atentan contra sus derechos. Aquí es muy importante entender que, por un lado, la oferta dada por los empleadores en muchas ocasiones raya en condiciones de trabajo que no son dignas y que exponen al profesional de la salud a riesgos en su salud, riesgos en su bienestar y riesgos en su posibilidad de proyección de vida. Pero por otro lado está el profesional que acepta, el profesional que de manera sistemática acepta las condiciones del sistema y genera una perpetuación de estas condiciones y genera que en el mercado los equilibrios se rompan y se vayan hacia el lado más frágil, que es el lado donde el profesional se expone de manera sistemática a inmensos riesgos, riesgos que van desde la parte del contagio para iniciar o la parte de alteración de su salud para iniciar, pero riesgos que también lo exponen a condiciones de pérdida de vida, de pérdida de pérdidas materiales y de pérdida de recursos. Eso es los riesgos implícitos en contratación en este momento. Pero además hay, desde esas perspectivas, también hay unas oportunidades como sabemos en este momento que hay un aumento en la demanda de fisioterapeutas en el área cardiopulmonar, fundamentalmente para los servicios de prevención y para los servicios de prevención y promoción de la salud. Esa sería una oportunidad si estas condiciones de contratación las normalizáramos o las gestionáramos o las negociáramos
de manera correcta. Igualmente se prevé que habrá un aumento en la demanda de los servicios de fisioterapia en periodo pospandemia. Yo quisiera que entendiéramos que en este momento, pospandemia, vamos a tener lamentablemente, una alza en todas las condiciones crónico-degenerativas, una proliferación de problemas de desacondicionamiento, casi otra pandemia que va a afectar todos los sistemas de salud, pero que va a permitir, si el fisioterapeuta se posiciona de manera correcta, que impactemos mucho más directamente en los procesos de salud pública. La regularización de tipos de contratación ofertadas en el sector público. En este momento, ya decía Luz David, pues se hablan de muchas normas o de muchas condiciones que podrían regularizarse, de las cuales debemos estar atentos porque son hechas a veces de manera poco formal y genera a veces ambigüedades que pueden ser muy riesgosas, pero que si aprovechamos el momento podríamos posicionar procesos de contratación claros y llegar a acuerdos sobre mínimos, pisos mínimos de los cuales podría partir esas contrataciones. Y por otro lado, la concientización por parte de los profesionales y de los empleadores de las condiciones de contratación dignas y coherentes, si trabajamos de manera conjunta en educar tanto a los profesionales como a quienes ofertan los contratos. En términos de retribución, en términos de riesgo o negativos está la ausencia de parámetros de retribución, ya lo decía Luz David, que reconocen niveles, porque en esos niveles de retribución no se reconocen hoy por hoy ni los niveles de formación, ni los niveles de especialización, ni la responsabilidad y el riesgo implícito del ejercicio profesional. Creo que además, en términos genéricos, el fisioterapeuta no es muy consciente de la cantidad de riesgo que implica el ejercicio de la profesión y que puede llevarlo a pérdidas inmensas como consecuencia de una mala praxis o de una praxis que no ha sido asegurada desde el empleador, en el cual no le ha brindado los elementos necesarios para ese trabajo. Está, por otro lado, en términos negativos el desconocimiento por parte de los profesionales de los costos y riesgos implícitos en ese ejercicio. Eso hace que en el momento de las negociaciones partamos de supuestos o imaginarios de cuánto puedo llegar a cobrar y de cuánto es lo mínimo que puedo llegar a cobrar sin que pierda, sin que haga una alteración en un punto de equilibrio y no tenga posibilidad de utilidad. Y aquí es muy importante que reflexionemos sobre cómo podemos llegar a hacer una formación que le permita al profesional, por supuesto que es libre de contratarse en el nivel salarial que quiera y en el costo que prefiera, porque esa libertad se la da el mercado y se la da nuestras condiciones de comercio, pero que es importante que tenga presente que hay unos mínimos en los cuales debe de estar haciendo los puntos de equilibrio, que a partir de ahí lo único que tiene es pérdida y riesgo, y que si no se respetan además esas condiciones, el mercado total de los fisioterapeutas se altera, porque cuando hay una oferta que acepta contribuciones o retribuciones que no responden a los estándares mínimos, el mercado siempre se va a nivelar por esa parte, por el nivel más bajo de los que cobran, razón por la cual afecta absolutamente todo el mercado laboral. En términos positivos, en retribución, la discusión que hay en el ámbito nacional y regional y local de los requerimientos mínimos a tener presentes para establecer esas retribuciones a los profesionales de salud acorde a las condiciones mínimas. Hoy por hoy están expuestos a la opinión pública y desde esa perspectiva podría ser un momento oportuno para presionar y gestionar lo necesario. Y además de eso, la gestión por parte de las organizaciones gremiales, que se ha adelantado de manera sistemática de las condiciones de aseguramiento de una retribución acorde a los requerimientos de los profesionales. Tal vez los asistentes no lo sepan, pero las asociaciones, la asociación, el colegio, ha estado trabajando en la gestión, en el estar presente en los espacios donde estas condiciones se negocian para poder posicionar al profesional de fisioterapia de una manera más digna y más segura. Por supuesto, la seguridad laboral es uno de los tantos riesgos que en este momento tenemos. Es un momento de alto riesgo en el ejercicio de la profesión que permite visibilizar las necesidades de seguridad laboral. Hemos visto cómo los elementos de protección personal, el aseguramiento en todas las condiciones de salud, etcétera, y que permite que gestionemos el cumplimiento de mínimos requerimientos para ese ejercicio seguro de la profesión. Hoy por hoy, la seguridad laboral es una de las condiciones que tendríamos que tener siempre presentes para poder trabajar de manera digna y segura y no estar en riesgo.
dos elementos más en esta reflexión general. O sea, sobre la calidad del ejercicio profesional también hay un impacto que tiene que ver con la exigencia de cambios y adaptaciones que se han hecho a los estándares del ejercicio profesional. Hemos pasado de una profesión que todo el tiempo estaba basado en lo manual y en la interacción directa y en el contacto directo persona a persona, en esa atención en persona, a esquemas de atención que no nos permiten ese mismo riesgo. También hemos pasado de algo que siempre me ha parecido riesgoso, por decirlo menos, que es el hecho de tener muchas personas atendidas por un solo fisioterapeuta de manera simultánea, a veces no con los estándares de calidad debidos, a una condición en la cual en el retorno inteligente y en el probable retorno que tengamos en estos momentos a nuestros consultorios, pues esa cantidad de volumen se va a ver limitada por las condiciones de aseguramiento de protección del usuario. Y eso nos obliga a repensar exactamente cómo es que este ejercicio se debe prestar. Está también la necesidad de aseguramiento en la calidad de la calidad de nuevas y adaptadas formas de ejercicio profesional. Hablemos, entre otras, de todo lo que es la fisioterapia digital o la fisioterapia remota. Ese tipo de elementos obliga también a que, como colectivo, como gremio, nos sentemos y revisemos cuáles son los mínimos que en eso se debe tener para que la profesión no sucumba a la tecnología, sino que utilice la tecnología para empoderarse en los ámbitos en los que debe trabajar. Tenemos la clara necesidad del impacto en salud pública y yo haría aquí un llamado a que es en la demostración de cuánto es el valor que tenemos en esa salud pública lo que realmente puede posicionar a un profesional en el país. Y aquí hay una clara necesidad de atención en fisioterapia, no solamente para las unidades de cuidado intensivo o para los hospitalarios. Hay una clara necesidad para atender todas las condiciones crónico-degenerativas relacionadas con la pandemia y con las consecuencias de la pandemia. Es decir, que tanto a nivel clínico asistencial como a nivel de prevención, promoción de estas condiciones, hay un proceso en el cual tendremos que estar midiendo cuál es nuestro impacto. Y aquí lo importante es sistematizar y medir ese impacto. Por supuesto, la necesidad de optimizar los resultados en materia de salud y funcionamiento, resultado de estas condiciones, y la condición de facilitar el alta o la de alta temprana que reduce y reducir el riesgo de reingreso son muchos de los impactos que deberíamos estar hoy por hoy midiendo y sistematizando, porque es lo que permitiría medir cuánto valemos para la salud pública del país. Y por último, no menos importante, creo yo, que se llama el reconocimiento social de la profesión, lo que llamamos el valor de la profesión a nivel social, que tiene que ver con la imagen de la profesión en el sistema de salud, que tenemos un riesgo de que a veces no está claramente identificada, pero que efectivamente es una de las grandes posibilidades que tenemos. La necesidad de los servicios de fisioterapia también nos permite ese reconocimiento y lo que más nos va a permitir ese reconocimiento es la medición sistematizada del impacto de la profesión. Hasta aquí mis reflexiones. Yo invito a la profesora Nancy Molina, presidenta de ASCOFI, a que nos comparta un poco algunas reflexiones que ella tiene sobre las condiciones y ejemplos de las condiciones actuales en Colombia. Gracias, Nancy. Gracias, Karin. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora, perfecto. Pero hay como... Creo que es un micrófono abierto, pareciera. Creo que es un micrófono abierto. Margarita, si cierras el micrófono, porfa. Bueno, buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, agradecer pues, la amplia participación. Realmente estos temas, a diferencia de otros temas, no son tan taquilleros, pero ha sido muy grato encontrar un grupo tan numeroso pendiente de esta discusión. Voy a hacer una intervención que busca un poco como colocar algunos elementos adicionales a los ya expuestos, aprovechando el ejercicio que venimos desarrollando en el marco del grupo 6 de la estrategia COVID, que ha estado centrado en todo lo que tiene que ver con, digamos, bienestar y apoyo a la práctica profesional. Si quieres me regalas la siguiente. Aquí pues ya Karin en la diapositiva inicial pues dio los créditos, es un grupo numeroso de colegas que vienen acompañando particularmente el ejercicio que ha estado centrado en monitorear, acompañar, conocer qué está pasando exactamente con los colegas en el marco de la pandemia,
Para eso, la estrategia COVID ha desarrollado tres dinámicas de trabajo basadas en primer lugar o como un elemento común, tratando de mantener un diálogo directo con los profesionales de primera línea de atención. Y aquí nosotros entendemos primera línea de atención de manera amplia, y vamos a ver incluso que por los datos que tenemos aquí recabados, pues eso incluye los profesionales que hacen trabajo domiciliario a través de los servicios que prestan algunas de las empresas de trabajo domiciliario. Pero entonces hemos trabajado alrededor de tres instrumentos. Yo voy a tomar solo algunos aspectos de los tres instrumentos. Sí quiero que todos tengan claro un elemento que es fundamental, y es que las asociaciones, el colegio, toda la dinámica de trabajo que hemos venido realizando requiere de información de primera mano y de información precisa sobre la situación actual de las condiciones de trabajo, tanto en el componente de bioseguridad como las condiciones laborales, y eso requiere tener información, digamos, de primera mano. Aquí tenemos una gran dificultad porque lo que hemos encontrado, entendemos la razón de eso, pero eso para un poco también entender la complejidad de este tema. Los compañeros con mucha frecuencia, aunque se presentan la queja o la situación que vulnera el derecho, tenemos mucha dificultad para que, digamos, ese requerimiento pueda formalizarse, porque hay temor de parte de muchos compañeros y colegas a que se tomen represalias cuando se explicita que hay una situación de incumplimiento de la normativa, o cuando efectivamente, de hecho, pues se presentan agresiones e intimidaciones en los ambientes de trabajo. Entonces, esta diapositiva solamente para decirles que para nosotros es muy importante que ustedes puedan participar activamente en la recolección de estos datos. Nosotros estamos trabajando con un formato de denuncias de condiciones laborales. Hemos recabado 33 denuncias por dos instrumentos. A ver si aquí mejora la señal. Hemos recabado 33 denuncias a través de estos formatos, y hemos desarrollado un proceso de acompañamiento a esas denuncias, haciendo gestión tanto a las IPS, ARLs, como a los órganos de control, pero como les digo, con la fragilidad de que no siempre podemos completar el proceso por temor. En segundo lugar, pues está una encuesta de condiciones laborales de los fisioterapeutas que se encuentran atendiendo la pandemia, que fue una herramienta que lanzamos desde el 23 de marzo, perdón, y que ya en este momento, digamos, ya ha sido como, digamos, diligenciada por alrededor de 500, más o menos 503 profesionales de primera línea. Y finalmente tenemos un instrumento que es el fruto de un trabajo colegiado con 20 organizaciones del sector salud, donde participan 11 profesiones más, además de la nuestra, y en la que hemos hecho un énfasis en una mirada de las condiciones de bioseguridad desde el punto de vista institucional. Todo este material nos ha permitido tener información de primera mano, como les digo, pero adicionalmente empezar a tener unas agendas de trabajo compartido para garantizar condiciones de trabajo a los colegas. La siguiente. De esa información, aquí está como la gráfica de estas tres herramientas. La siguiente. De esa información yo solamente quiero puntualizar algunos datos, porque a veces uno se queda como con algunos imaginarios, y pues por lo menos los datos nos plantean algunas cosas interesantes. En primer lugar, recuerden que por nuestro estudio, por datos del Observatorio del Talento Humano, nosotros en el país estamos alrededor de 28.500 profesionales autorizados para ejercer la profesión en el país. Un dato muy relevante a la hora de hacer las discusiones sobre mejoras en la condición laboral es recordar que de todas formas nuestra profesión es una profesión eminentemente femenina. El 88% de quienes ejercen la fisioterapia en el país somos mujeres, y este tema es muy importante porque, si ustedes se han dado cuenta, el debate sobre una perspectiva de género a la hora de plantear alternativas o respuestas a las altas exigencias que tienen los trabajadores del sector salud se ha caracterizado por su ausencia. Aquí no se ha hecho ninguna referencia a lo que significan las mujeres trabajadoras del sector salud, que tienen sobre sus hombros una sobrecarga en la cual el tema del cuidado se suma e incrementa tanto el esfuerzo físico como mental, y es un aspecto totalmente ausente del debate, y nos parece que es un elemento que debe ser relevado, dada, digamos, y este porcentaje no es solamente en fisioterapia. El promedio del sector salud, de los 775.000 trabajadores del sector, es del 80%. Hay algunas pequeñas variaciones por profesión, pero en términos generales estamos hablando realmente de un contingente de mujeres trabajadoras
y eso me parece que es un aspecto que debe ser tenido en cuenta. En segundo lugar, nosotros haciendo una proyección de los datos del Estudio Nacional con algunas otras de las herramientas que hemos utilizado ahorita, tenemos un número aproximado de 19.500 profesionales de estas 28.500 directamente vinculadas en la prestación de servicios asistenciales. Y proyectando esto a lo que fue la distribución porcentual en términos de la presencia de los fisioterapeutas por campos o áreas, estaríamos hablando de alrededor de 6.500 profesionales dedicados específicamente a las áreas de cardiopulmonar, recordando en todo caso que este número se incrementará en tanto hay servicios que en el marco de pandemia están en este momento prestando algunas actividades y en ese sentido la exposición al riesgo puede estar allí presente. La siguiente, por favor. Bien, y en esta otra parte de cuántos somos, que insisto, para nosotros ha sido importante visibilizarnos, porque ustedes saben que en este tema es una cosa que constantemente recibimos ahí por el chat y tal, que cómo nos visibilizamos, bueno, la primera cosa es ganar conciencia de que realmente somos un grupo numeroso al frente de este ejercicio. Aquí tenemos una proyección con base en las respuestas del ejercicio que hicimos de encuesta de condiciones laborales de fisioterapeutas que están trabajando en primera línea. Obviamente hay un número muy importante en las unidades de cuidado intensivo, cerca del 29%. Recuerden que en las unidades de cuidado intensivo, por datos de la Asociación de Cuidado Crítico, somos el tercer grupo profesional después de enfermería y médicos, están los fisioterapeutas y después numéricamente los terapeutas respiratorios. Y es muy importante de estos datos, bueno, además ven que estamos en varias áreas, nuestro ejercicio entonces de defensa y lucha ha sido integral. Miramos que hay también un número importante en hospitalización, urgencias y consulta externa, pero adicionalmente en servicios domiciliarios aparece un grupo muy importante. Y aquí, ¿por qué esta estadística es clave? Porque en general todo el debate y toda la agenda en términos de política pública estaba muy centrado en el ámbito hospitalario y ahí particularmente en el ámbito de unidad de cuidado intensivo, ámbito supremamente importante sin lugar a dudas, pero nuestro esfuerzo tendrá que ser de incluir al conjunto de colegas que están desarrollando acciones en primera línea de atención. La siguiente, por favor. Sintéticamente, porque la presentación mía es muy corta, sintéticamente, ¿qué nos arrojan estos resultados de este instrumento de fisioterapia de condiciones de trabajo? Les decía que cerca de 506.000 encuestas fueron, 506 encuestas fueron respondidas. Desafortunadamente, y esa es otra evidencia del temor que la gente siente en el trabajo, es nuestra tesis, más de 100 de los registros enviados no autorizaron el uso de datos. Por consiguiente, nosotros hemos venido trabajando solo con aquellos que dieron autorización. Pero yo esa reflexión la quiero dejar aquí colocada porque somos conscientes de que en este periodo, no solamente para los profesionales de fisioterapia, sino para los profesionales de todo el sector, se ha incrementado el acoso laboral, las amenazas de despido, la angustia por el mismo hecho de los contratos que no son contratos a término indefinido. El profesional siempre está muy coartado de expresar su opinión, su postura, por el temor de no lograr una nueva contratación. Es la forma en la que nosotros entendemos que la gente se tomó el trabajo de llenar toda la encuesta, pero a la hora de aprobarnos el uso de datos, pues por alguna razón no lo hizo y en ese sentido pues la encuesta disminuyó. Sin embargo, los registros nos parecen unos registros relevantes, son registros de todo el país, solamente nos faltaron registros de 3 departamentos. En consecuencia, nos parece que nos ayudan un poco a darnos una idea de cuál es la situación actual específica de los profesionales de primera línea. En primer lugar, y estos datos son muy importantes en relación con la conversación que Luz David les ha planteado inicialmente. Fíjense que en términos del número de instituciones en las que trabajan estos colegas, hay un número importante que trabaja exclusivamente en una entidad. Este dato, insisto, es coherente con el de la encuesta nacional que se hizo en el 2015, es decir, a diferencia de otras profesiones, el tema de los multicontratos no es un elemento tan marcado. No quiere decir que no esté, porque hay un 16% de profesionales que tienen varias contrataciones. Sin embargo, de quienes respondieron, el 84% solamente tienen una vinculación con una única entidad. En términos de la naturaleza, y aquí empieza entonces a complejizarse el tema de los contratos, los temas de la contratación adecuada y las condiciones de esa contratación, porque esta distribución que corresponde en general a la de todo el sector salud, de lo que habla es de que el principal empleador es el empleador privado. Adicionalmente, el hecho de que muchas de las entidades del sector público pues fueron
digamos, debilitadas y después cambiaron su naturaleza a entidades privadas, pero pues este porcentaje muestra claramente la tendencia del sector. El personal está contratado por entidades públicas apenas en un 21% y el resto son entidades privadas, y todo lo que Luz Davy ha colocado allí de lo que significa estar vinculado a una entidad pública o a una entidad privada, pues debe ser considerado en este punto. Es decir, las discusiones sobre tarifas, contratación, tipos de contrato y demás se deben entender sobre todo en el marco de entidades de carácter privado. El segundo elemento que queríamos contarles es que caracterizando el tipo de afiliación de ARLs, nos ha parecido importante señalar que cerca del 83% de los trabajadores, en el caso nuestro, están vinculados a 3 ARLs, por eso hemos oficiado directamente a ellas, y la intencionalidad, pensamos, es iniciar tal vez unas mesas de trabajo específicas con ellas y tratando de incidir en la mejora de todo lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad en el trabajo. El 34, prácticamente 35% están afiliados a Sura, el 32% a Positiva y el 15% a Colmena. El resto, 17%, pues tiene un número, digamos, mucho menor a varias otras ARLs, pero esto nos concentra también un poco el tema de la gestión y la incidencia en términos de las ARLs. En términos de condiciones de trabajo, a partir de lo respondido, y corresponde mucho con muchas otras investigaciones y en términos generales con lo que uno encuentra en el sector de salud, el 60% de los trabajadores, de los colegas nuestros, no tienen garantías plenas de cubrimiento de la seguridad social. Aquí estamos hablando de trabajadores que no tienen vinculación directa, y entonces su vinculación es por OPS, por contratos de sindicales o por contratos por cooperativa, como ya fue explicado el concepto en el caso, en la presentación de Luz Davy. Quiere decir que son contrataciones que no gozan de plenas garantías en términos de seguridad social, y que en aspectos como los temas de bioseguridad, los temas de capacitación, los temas de acceso a equipos de protección, tienen un impacto muy importante. En el ejercicio que hicimos, en el estudio ya sectorial con todas las demás profesiones, hemos logrado demostrar cómo, si hay condiciones críticas en términos de acceso a equipos de protección y a contratación laboral, pero esas son mucho más críticas cuando usted hace el análisis por el tipo de contrato, particularmente en el caso de los contratistas por órdenes de prestación de servicios. Argumento pues que nos sigue sirviendo en todas las mesas de discusión que venimos desarrollando en términos de la necesidad de transformar las formas de contratación del sector. Y el otro elemento que es muy clave es que el 40% de los colegas no cuentan con estabilidad, entendiendo estabilidad la posibilidad de la contratación a término indefinido. Pues a toda luz, como decía Luz Davy, en términos del marco general, se recomienda que la contratación en el sector salud pues sea una contratación que le garantice al trabajador estabilidad. Adicionalmente, encontramos las referencias en términos de que el marco de la pandemia ya significaba a los compañeros y compañeras la prolongación de turnos, sin que necesariamente el salario haya sido modificado en consecuencia en la... Entonces, por eso, pero entonces igual toca decir la pública, Cerramos los micrófonos. Nancy, activa tu micrófono, por favor. Nancy. Ay, perdón, yo cerré el micrófono, no sé quién, yo no fui. Bueno, ya, está abierto el micrófono. Decía adicionalmente que encontramos como con el caso del tema de las tarifas, una pregunta en la coyuntura, y es, bueno, ¿y cómo cobramos la toma de muestras de casos sospechosos? Y lo que hemos encontrado un poco en la referencia es que hay un abanico de precios, justamente por esta lógica del mercado, en la que, aunque haya incluso una definición de tarifa para un procedimiento, pues opera la lógica del mercado, y la lógica del mercado quiere decir que yo le ofrezco a usted la posibilidad de hacer el contrato, pero usted se baja del valor que está estipulado en alguna de las marcos tarifarios existentes. Entonces hemos encontrado, para el caso particular de las tomas de muestras, valores que van desde 15,000 hasta 21, 22,000 pesos por toma de muestra, y me parece que es un ejemplo claro de lo que significa la lógica del mercado a la hora de definir el valor de las labores que nosotros venimos desarrollando.
y pues finalmente un incremento en el acoso laboral y en las amenazas, asunto que ya he referenciado. La siguiente, Karin, por favor. De manera muy puntual, y en eso hemos concentrado mucho nuestra preocupación, los datos nos revelan una condición de inseguridad, un incumplimiento de las normas de bioseguridad extremadamente riesgoso y peligroso. El 40% de los colegas que participaron en esta encuesta refieren haber recibido equipos de protección individual completos, pertinentes y suficientes, lo que indica que el 60% de los colegas que hoy están trabajando de manera directa con pacientes COVID positivo no cuentan con los equipos de protección necesarios. Y a eso habría que decir que esta situación se agrava cuando además de los equipos de protección se hace un balance en torno a los cumplimientos de las condiciones de protocolos o las modificaciones en el manejo de pacientes, la definición de áreas demarcadas, etcétera, que corresponden ya a controles orientados más de tipo estructural o administrativo, en donde las cifras nos indican que los porcentajes son mucho más complejos. Esos datos son datos del conjunto de la situación del sector salud que corresponden al ejercicio de monitoreo que venimos haciendo con las otras profesiones. En todo caso, en este punto de la ausencia de equipos de protección, hemos encontrado relatos realmente dramáticos, en el sentido de que los empleadores consideran que cumplen con su responsabilidad cuando entregan, por ejemplo, equipos de 5 mascarillas para un mes, para que el profesional desarrolle su actividad, o cuando define que la única alternativa es que las caretas sean compartidas en algunas áreas, o cuando se entregan batas que no tienen las condiciones requeridas según la norma. Y en algunas áreas también hemos encontrado entonces la situación en la que los equipos de protección son priorizados para algunas áreas y para algunas profesiones en esas áreas. Entonces, me parece que todo ello, de todas formas, demarca una situación que nosotros venimos, digamos, monitoreando y trabajando de manera directa con algunos de los empleadores y las aseguradoras y los órganos de control, y de manera articulada con las demás organizaciones colegiales y asociaciones de profesionales del sector salud. Los elementos que con mayor frecuencia están en falta en las áreas de trabajo, y entonces uno ve esto y dice, pero es impresionante. El implemento que más frecuentemente se ubicó como faltante, el tapabocas, las batas desechables, las monogafas, las mascarillas, los guantes, los gorros, las polainas, es decir, todos. Estos datos son coincidentes con el estudio que hizo la Federación Médica Colombiana, en las cuales también, para el caso particular del sector médico, en efecto, pues lo que tenemos es una situación de total desabastecimiento, de total desprotección de los trabajadores, y por supuesto que este ha sido un tema sobre el cual nosotros hemos venido trabajando de manera insistente durante los últimos 2 meses. Adicionalmente, se identifica que en términos de la capacitación, porque muchos de ustedes lo han dicho, yo comparto esa aseveración, solo que siempre la miro con un poquito digamos, de reserva. Mucha gente dice, pero es que el problema no solamente es que no hay equipos de protección, sino que la gente no se lo sabe poner, y eso es verdad. Mucha gente no sabe ponerse o no sabe quitarse los equipos de protección. Nosotros hemos hecho a través de los webinars, con el apoyo del equipo de los grupos 1, del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4 de la estrategia, y nuestros colegas líderes del equipo cardiopulmonar de ASCOFI y COLFI, se han hecho muchos, ya varios webinars, tal vez no son muchos, pero sí son varios webinars orientados a eso, mismos que pueden ser consultados en las páginas para quien no los haya podido observar, pero que también habría que decir que a ese problema ya del orden individual realmente se sobrepone otro, y es que de todas maneras los empleadores no están garantizándole a los trabajadores el tiempo suficiente ni la oferta pertinente y adecuada para los procesos de capacitación, inducción y reinducción que se requieren en el marco de esta pandemia, porque esta es una situación nueva que modifica todo el proceso de trabajo, y para muchos trabajadores eso no ha sido garantizado y hace parte de las dificultades para poder enfrentar la situación. La siguiente. Quería, y aquí entro ya en la parte final, solamente enfatizar en un aspecto que me parece ya trascendental, además de ese panorama, que es un panorama específico de nuestra profesión, pero que en mucho coincide con el conjunto del sector salud. A la luz del ejercicio que venimos haciendo con otras organizaciones, aquí están las organizaciones de enfermería, instrumentación quirúrgica, terapia respiratoria, bacteriología, fonoaudiología, terapia ocupacional, y algunas organizaciones de técnicos y tecnólogos. Aquí están las referencias, digamos, de estas participaciones. La siguiente, Karim. Yo quisiera solamente compartir con ustedes un elemento de foco
para entender la complejidad del tema, y es que, como ya fue señalado, tenemos muchos datos sobre el tema institucional hospitalario que son muy críticos, como ya señalé, y que ocupan un lugar central en la agenda. Pero para el caso nuestro, hemos también identificado que tenemos que extender esa preocupación al personal domiciliario, y más aún porque esa va a ser la tendencia de crecimiento, así como la hemos observado para las próximas semanas y meses, en la que seguramente habrá un incremento de demandas de asistencia domiciliaria. Estos son los datos de la encuesta global de sectores. Tenemos 1.360 encuestas recogidas. Fíjense que cuando miramos el tema domiciliario, él solo ocupa el 8% del global. La mayoría, por supuesto, son asistenciales clínicos, pero cuando desglosamos ese 8%, ocupamos el segundo lugar en términos de la profesión que tiene más gente dedicada al tema de atención domiciliaria, por lo menos en lo que hace referencia a estos registros. Y nos parece que es un dato que no podemos pasar de lado. La siguiente, por favor. Cuando hacemos un foco sobre cómo están las condiciones de protección o bioseguridad de este grupo de trabajadores, que para nosotros es un grupo muy importante, cerca del 30% de quienes están en primera línea, nos llama mucho la atención dos cosas. La primera, el 76% de este personal, ¿cierto?, no tiene tampoco acceso a equipos de bioseguridad, pero los porcentajes de incumplimiento se incrementan de manera notoria. Si ustedes se dan cuenta allí, el 92% no recibe delantales, el 94% no recibe uniforme, el 75% no recibe guantes, el 72% no recibe batas, el 90% no recibe polainas, el 83% no recibe gafas, el 78% no recibe N95, y allí venimos dando una discusión con los protocolos que han sido aprobados, porque con frecuencia los protocolos se han diseñado pensando una lógica de las áreas, en donde a veces se olvida que más que el área hay que reconocer es la complejidad y digamos, la complejidad y la condición del paciente que vamos a atender. En la medida en que sabemos que van a haber muchos asintomáticos, por ejemplo, nosotros hemos venido discutiendo al interior del grupo, planteando que los fisioterapeutas que están en este momento haciendo atención domiciliaria deben asumir cualquier contacto con paciente como contacto con posible caso o como con paciente sospechoso, y en ese sentido exacerbar todas las condiciones y los procedimientos de bioseguridad, porque la posibilidad del contagio realmente es alta. Y en segundo lugar, este grupo de personal sanitario, y quiero con esto terminar, ha referido que el 50% refiere, digamos, afectaciones en su salud mental, y aquí en estos días, la semana pasada, hemos tenido ya varios datos de casos de colegas que, además del estrés, de la preocupación por una condición de trabajo inapropiada, sin cobertura adecuada, sin salarios adecuados, pues están siendo víctimas de la violencia, digamos, urbana, han sido asaltados sin que pues nadie responda por ellos, pero también sin la posibilidad de denunciar, porque hay temor de hacer ese tipo de denuncias. Entonces, digamos que son elementos que quisiéramos como colocar a la hora de discutir estos elementos de contratación y tarifas en el marco de este webinar. Me parece que aquí termina, Karim. Bueno, acá solamente entonces para decir que las organizaciones, todas ellas, la Asociación de Estudiantes, aquí hay varios estudiantes y les mando un saludo muy especial, son temas muy importantes para aproximarse a ellos. La Asociación de Estudiantes, la Asociación de Facultades, la Asociación, el Colegio Colombiano y la Asociación de Fisioterapia, identificamos claramente estos 6 elementos centrales en la lucha. El primero, la garantía de los elementos de protección al personal de salud sin ninguna excepción. El pago de nóminas atrasadas, que para el caso nuestro no aparece como un factor muy preponderante, pero sabemos que en efecto existe. Justamente la persona que fue asaltada la semana pasada, una de las razones por las que no quiso colocar la denuncia en un medio de televisión tiene que ver con que le estaban adeudando pagos de meses atrasados, y el temor de perder eso le inhibió la posibilidad de poner la demanda, la denuncia. Tercero, el giro inmediato a las IPS públicas, porque la falta de recursos ha sido una de las excusas para la no provisión de equipos de protección. Cuarto, el reconocimiento de enfermedad profesional, que aunque hemos avanzado con el tema de reconocimiento directo, tenemos serias dudas con que eso sea realmente materializado, porque de todas maneras los procedimientos de reconocimiento y el tema del tipo de contratación pueden afectar eso, así que estamos monitoreando ese proceso. El régimen laboral transitorio y el tema más clave para esta coyuntura, que puede ser entendido como la vinculación laboral directa a partir de el desarrollo de un proyecto de ley que modifique y garantice, como mínimo prohíba taxativamente cualquier forma de contratación distinta a la vinculación directa de los trabajadores del sector salud cuando ellos vayan a vincularse a empresas públicas o privadas para la prestación de servicios.
Eso era lo que quería compartir con ustedes y pues quedaremos atentos a las preguntas e inquietudes que esta presentación genere. Mil gracias, Nancy, por esta información y las reflexiones presentadas. Creo que contribuyen mucho a la discusión que tenemos que tener. Invito en este momento a nuestra colega Paola Bernaza Pinzón, grupo del miembro de PRAFI, a conversar un poco sobre los retos que se nos presentan. Pao, tienes el micrófono. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, perfecto. Agradecer a Fisioterapia Colombia todo el trabajo que ha venido realizando con las agremiaciones y especialmente a este trabajo que lo han llamado Estrategia COVID-19, permitiendo la participación de todas las voces de los colegas del país. Qué bueno sería que no solamente contáramos con tan pocas encuestas, sino que los 28.500 fisioterapeutas que hay en el país se puedan unir y participar de todo el trabajo que se hace a través de las agremiaciones. Bueno, me ha correspondido entonces presentarles unas reflexiones que espero los motiven, los inviten a soñar para seguir enalteciendo nuestra bella profesión y empezar a visibilizarnos un poco, ya que en algunos casos no nos habíamos visibilizado como lo estamos haciendo ahora. Dame la siguiente, Karim. Bueno, para empezar tenemos que empezar a tener un poco o recordar un poco el ayer, entender que nuestra profesión surgió dadas las necesidades del momento histórico que ocurrían en el momento, y esas eran las consecuencias de las guerras y las secuelas de las enfermedades. Fue así como los primeros egresados de la fisioterapia en Colombia y seguramente en el mundo hacían parte de una sociedad elitista, y solo esas personas que tenían unos recursos importantes pues podían acceder a esos prestigiosos servicios, que eran mágicos y han sido mágicos desde siempre porque devolvían el movimiento a quienes lo perdían. Esos fisioterapeutas de ayer, que sin tantas herramientas tecnológicas como las de hoy, tan humanos y tan sensibles, fueron los que nos entregaron el gran marco de una puerta amplia y abierta para seguir caminando hacia el éxito. Si seguimos hablando del ayer, más o menos alrededor de los años 1980, fuimos entrando a un mundo económico y capitalista en el que se introducieron innovaciones instructivas para que los profesionales de la salud se orientaran a la solución de problemas que no han sido solucionados. Y dada la gran carga laboral a la cual nos hemos visto sometidos en el juego de nuestra vida profesional, pues hoy entramos en un mundo laboral que nos exige mejorar el desempeño de los sistemas de salud, adaptándonos a competencias profesionales en contextos específicos sobre una base que nos entrega el conocimiento global, pero que de alguna forma tenemos una instrucción de megatendencias sobre información y conocimiento, y hemos sido sin duda absurdamente obedientes a políticas económicas nacionales y globales que le han colocado el valor al trabajo de una profesión. Y esa situación pues es muy preocupante porque nuestra profesión marca un hito importante en los indicadores de años potencialmente perdidos por discapacidad. Hoy nos estamos visibilizando dentro del marco de una pandemia global, y a raíz de la pandemia, pues estamos gritando, aquí estamos, necesitamos que nos miren, necesitamos mayor reconocimiento, necesitamos contrataciones laborales estables y necesitamos salarios dignos. Es por eso que lo que hagamos hoy, pues nos va a mostrar el mañana mejor que ayer. Estamos frente a un nuevo contexto, un contexto que no imaginamos vivir, y nuestros desafíos frente al ejercicio profesional entonces tendrán que ser novedosos, tendrán que ser propios y en lo posible no impuestos, porque para implantar lo que deseamos
pues debemos movilizarnos con liderazgo para esas reformas que solicitamos al gobierno nacional en torno a condiciones laborales adecuadas para todos los fisioterapeutas. Esos soldados que hoy somos de primera, segunda y tercera línea de batalla. Porque hoy estamos frente al COVID-19. Mañana las pandemias, las epidemias, las endemias podrán tomar otro nombre y otra forma, pero nosotros debemos conseguir que nuestras propuestas sean respaldadas por los líderes políticos dentro del gobierno y sobre todo que empecemos a ser reconocidos dentro de la sociedad. Antes del COVID pedíamos auxilio frente al no reconocimiento de un trabajo digno y para ninguno eso es desconocido. Ahora, con la estrategia COVID-19, pues empezamos a visibilizarnos aún más con una participación amplia de nuestra profesión a través de las organizaciones gremiales, donde ellas, en todo momento y en cada oportunidad posible, todas las solicitudes en el último mes y en los últimos años que se han realizado ante el legislativo han hecho énfasis en la mejora de los tipos y formas de contratación de los fisioterapeutas. Esas solicitudes que soñamos que se hagan reales para lograr una estabilidad laboral con salarios dignos. Ya como lo expresó Karim y lo expresaba Nancy, la demanda de la fisioterapia va a ir en aumento en todas las áreas de intervención y más post-pandemia, dado el desacondicionamiento físico producto del confinamiento al que estamos expuestos. Es allí entonces cuando nuestra visión debe empezar a trascender más en lo global que en lo local, porque hacemos un trabajo multiprofesional y no hacemos intervenciones que están confinadas hacia un solo grupo social ni etario. Somos y debemos entender, comprender, asimilar y empoderarnos de que somos una profesión comprometida a construir evidencias sólidas a través de perspectivas tanto individuales como poblacionales, pero sobre todo enfocada en innovaciones orientadas hacia las instituciones, en las instituciones, con las instituciones, hacia los pacientes y sus familias. Entonces, para poder implantar las reformas propuestas y poder obtener los resultados deseados, debemos contar con el más amplio compromiso, iniciando sobre todo con el personal, para que podamos proyectarlo a los líderes en todos los niveles, local, nacional y global, porque el liderazgo tendrá que provenir de las comunidades académicas, de las agremiaciones, de los colegiados, pero también tendrá que estar respaldado por los líderes políticos dentro del gobierno y la sociedad. Karim, no veo la pantalla. No sé si se está presentando. Sí, sí se está Dame un escuchando. segundo, por favor. ¿Sí? ¿Sí se está presentando? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, varias noticias emanadas por el gobierno nacional, pero con poco cumplimiento desde los empleadores. Las razones, pues podrán ser muchas. Algunas razones nos convencen, otras quizás no. Los colegas les da miedo denunciar, ya lo hablaba Nancy y lo expresaba, pero lo que es claro es que nuestra profesión está siendo afectada en la esfera laboral y profesional y debemos buscar juntos las estrategias para salir adelante. Una de esas estrategias deberá estar determinada por el valor mínimo del costo de cada intervención, sumado a la valoración del propio trabajo, lo que requiere entonces un costeo minucioso de cada uno de los procedimientos de intervención ofertados. De alguna forma, quise traerles
esta noticia que dice de la masacre laboral a la masacre empresarial, no nos queda de otra que hacer una reinvención del rol gerencial. Y quizás allí hay cierto tipo de debilidades al no tener un claro conocimiento de la normativa y probablemente al no tener un claro conocimiento de los aspectos derivados de los procesos administrativos y gerenciales, tanto de nuestro propio trabajo como del trabajo de quien nos administra para que nosotros hagamos lo que el administrador quiere que hagamos. Dale la siguiente, Karin, porfa. Bueno, ya la WCPT presentó un documento informativo en el que analizaba el impacto de COVID-19 en la educación básica de fisioterapeutas. Es un documento bastante interesante porque nos invita a pensar cómo va a ser el plan de regreso, pero adicionalmente nos invita a ser resilientes, nos invita al retorno, reimaginándonos y remodelándolos. Porque si nosotros no lo hacemos, pues el impacto en el desarrollo económico de la profesión podrá ser negativo, salvo que nuestras orientaciones sean hacia unas atenciones más humanas, más cercanas, siempre posibles y con protocolos que se ajusten a nuevas formas de intervención. Que de alguna forma, pues confiamos, se enmarquen dentro de un régimen especial con condiciones laborales similares o mejores de los que en este momento disfruta la rama judicial, quienes además de gozar de estabilidad laboral y salarios dignos, disfrutan de las normas de bioseguridad que incluyen los elementos de protección personal suministrados por el Estado. Considero entonces que los horizontes que nos ofrece este documento de la WCPT pueden adecuarse al entorno laboral de los fisioterapeutas, ya que se han logrado identificar claramente los problemas en materia contractual y salarial, y ya nos lo contaba Nancy, que hoy hacemos visibles y que para nadie es desconocido que nosotros tenemos miedo por ser la primera línea de batalla frente a un enemigo desconocido, o que quizá los protocolos de atención son los desconocidos en un entorno agitado por falta de planeación social, económica y administrativa de un sistema de salud igual o peor a alguno de los países del primer mundo, o quizás no le hemos dado el valor suficiente a lo que hacemos, lo que nos invisibiliza. La siguiente, porfa. Bueno, ¿cuál será nuestro plan de regreso? El reto será regresar fuertes, con elementos de protección personal, con mejores garantías laborales y salariales, porque cada día con esta estrategia nos hacemos más visibles, porque empezamos a ganar respeto dentro de la sociedad. Ahora bien, ¿y cómo nos reimaginamos? Pues los currículos tendrán que repensarse hacia un modelo de atención territorial en salud, en el cual los fisioterapeutas deben dimensionarse trabajando en las ciudades, pero que además deben pensarse y repensarse, prestar sus servicios en territorios dispersos, porque no lo hemos hecho y los tenemos desprotegidos, y en zonas golpeadas por la violencia. De alguna forma, hemos nosotros también sido culpables de hacer un abandono hacia ciertas zonas que realmente nos han requerido, y quizás por eso no hemos sido realmente reconocidos en el tiempo. Y de alguna manera, pues si otras profesiones no han realizado bien su papel, pues llegó nuestro tiempo de asumir ese liderazgo con procesos de emprendimiento e innovación. Y la remodelación pues tendrá que ver con una integración de salud, educación y trabajo de manera sincrónica.
Y si tendremos que tocar las más grandes fundaciones mundiales para ingresar a su proyecto de visión compartida en educación, salud y salud pública, pues toquemos esas puertas, dado que somos una profesión y debemos estar comprometidos y convencidos de que somos coproductores y generadores de educación y salud como una fuerza laboral profesional que logra un efecto positivo en los indicadores de salud y calidad de vida de las poblaciones. Pero lo que es claro y debe quedar muy claro es que debemos contar con unas tarifas piso a partir del costeo de cada intervención realizada para poder gozar de un salario digno y decente con contrataciones formales y jornadas laborales acordes a la ley y adicionalmente con elementos de bioseguridad. Dale la siguiente. Finalmente, hemos sido los peones de un sistema de salud, pero al peón le llegó el momento de su transformación y somos nosotros, solo nosotros, cada uno de nosotros, quienes colocamos el valor a lo que hacemos y dignificamos lo que somos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau, por estas reflexiones de cierre. Invito en este momento a nuestra colega Imaquil Caicedo, presidenta de Colfi, quien estará coordinando nuestras intervenciones y coordinando toda la parte de la discusión final. Ima. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Realmente es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, poder contribuir a esta discusión y en principal, o sea, de manera principal poder, digamos, estar resolviendo los temas que están, pues, de ese interés, de esas inquietudes que nos surgen a diario en nuestra práctica fisioterapéutica. Digamos que en el ejercicio que se ha planteado hoy, desde la revisión del marco jurídico que nos plantea un panorama en el que nos podemos mover como fisioterapeutas, también está una reflexión muy clave sobre cuál es nuestro contexto actual. Digamos que la estrategia COVID-19 nos ha puesto a pensarnos en diferentes frentes y eso ha sido muy interesante como ejercicio gremial porque nos ha dado posibilidades de vernos profesionalmente, de escucharnos entre diferentes situaciones, entre los diferentes escenarios y ha sido muy, muy importante reconocer esas acciones concretas. En resumen de lo que estamos proponiendo, pues la idea es poner ese contexto en términos de poder establecer una formalización laboral, ¿cierto? Que nos garantice esas condiciones de trabajo, con esas garantías de protección, con un pago de nómina oportuno, ¿cierto? Y una vinculación laboral directa, principalmente. En otros términos, todo el tema de incidencia política, ¿cierto? Que nos permitiría a nosotros visibilizarnos y reconocernos en la sociedad en la que vivimos, que nos reconozcan como profesión, como un movimiento profesional fuerte y eso implica la interacción con otros gremios, la interacción con diferentes estamentos gubernamentales. Pero también partir de que efectivamente nos toca hacer un proceso de educación gremial y en eso es muy importante, o sea, aprender a estar juntos nos ha costado cierto tiempo, pero efectivamente vemos que los resultados cuando estamos juntos son más importantes, son más visibles, son más sentidos y apuntan realmente a las necesidades que tenemos. En ese orden de ideas, pues vamos a responder varias de las inquietudes que ya están puestas en el chat y la idea es poder responderlas y para eso pues estamos aquí todas las integrantes de los grupos del día de hoy. En primera instancia, entonces, tenemos una pregunta que nos hace Laura Espinosa y dice, ¿han pensado las asociaciones en tener un tabulado de pago promedio considerando que la mayoría de los fisioterapeutas son independientes? Paola en su última intervención contaba un poco lo que hemos pensado trabajar como organizaciones gremiales y es que lo que hemos pensado o proyectado por lo menos a un muy corto plazo es proyectar un estudio de costos para los escenarios de fisioterapia. Y en esta idea es poder establecer cuáles son esos costos mínimos, ¿cierto? Y cuando hablamos de costos es cuánto nos vale un servicio de fisioterapia en cualquiera de los escenarios para partir de allí a la negociación. O sea, creemos que si la gente entiende que en muchos casos, como hemos podido observar en
atención domiciliaria y en algunas negociaciones con organizaciones, la gente a veces da el trabajo por debajo de los costos mínimos a los cuales, pues en los cuales se produce este servicio. Y en ese sentido, pues es necesario, pues también educar a la población en dónde son los mínimos en los que usted puede efectivamente hacerlo. Antes de esta idea de los manual tarifarios, más que manual tarifarios, hay una serie de ejercicios que de hecho han trabajado varios integrantes de PRAFI en establecer una tabla de costos para los profesionales en fisioterapia. Y yo creo que eso es un recurso muy valioso y que tenemos que empezar a difundir por lo menos mientras salen los resultados de estos análisis de estudios de costos. La idea es poder, digamos, seguir creciendo y mirar cómo varios profesionales de todo el país, porque también hemos entendido que hay diferencias de costos en las diferentes regiones, que hay formas de negociación diversa y diferente también, aunque no deberíamos tenerse, pero se negocia de manera distinta, para que podamos a nivel regional y a nivel nacional entender cómo se están manejando ciertas estrategias de los mercados laborales para el fisioterapeuta en el país. Pues voy a dejar esta respuesta hasta ahí. No sé si alguien quiera del grupo complementar algo o si seguimos con la otra pregunta. Sí, sí, Ma, yo creo que es importante entender además que pues esos estudios de costos no son un referente obligado, digamos, no es una cosa, una vez se tengan los costos, no es algo que obliga a que se cumplan, pero es fundamentalmente una guía para todos los fisioterapeutas que puedan llegar a tener elementos para saber cómo llegan al mercado y cómo pueden negociar. Habrá personas o habrá momentos en los cuales esas negociaciones afectan y es importante entender que estamos en un mercado de libre competencia. Y ese mercado de libre competencia implica que las negociaciones que yo haga con eso es lo que va a permitir que el valor de la profesión en términos de retribución pueda ser normalizado por encima de un nivel mínimo o se normalice, como está sucediendo en este momento, por debajo de un nivel mínimo. Eso se normaliza dado que los profesionales se contratan a muy bajo costo porque aceptan ese bajo costo. Y yo sí quisiera hacer énfasis en esos procesos. Y ahí es donde también ¿me tenemos permites? y ahí donde, sí, no sé quién está hablando, pero sí, la idea es poder también educar, o sea, ahí es donde tenemos que hacer un proceso también de educación de los fisioterapeutas en el país. Y no solamente a los que están formándose en las universidades, sino también a todos los que ya estamos laborando en el país. Y eso es clavísimo para precisamente evitar esas competencias desleales en nuestro escenario, pues en nuestros escenarios laborales. No sé quién me estaba diciendo. Sí, sí, soy yo. Bueno, sobre eso me parece muy importante precisar algo. Si en algo se han, digamos, especializado y capacitado todos los temas, los de EPS, los pagadores, es en los procesos de negociación, ¿sí? Y dentro de algunas negociaciones que yo he podido participar con hospitales públicos, sí, habían dos aspectos que a ellos los dejaba, digamos, de alguna manera pensando, y era cuando se le hablaba en términos de calidad y cuando se hablaba en términos de los costos de la generación del servicio. Entonces, esta es una invitación. En fisioterapia debemos también aprender de esos procesos de negociación. ¿Qué está buscando el otro? ¿Qué están buscando las ETS? ¿Qué se está buscando por parte de los pagadores? Pero también qué está buscando, por ejemplo, el usuario que me está recibiendo el servicio en mi casa. Si nosotros podemos avanzar en los procesos de negociación, como dice Karim, el estudio de costos establece unos parámetros que van a variar, por supuesto, en el país por las diferencias que tiene el país, por las diferencias que tienen los diferentes profesionales, pero es un punto de partida y sirve de referente. Entonces, los costos y el tema de la calidad son diferenciales a la hora de negociar. Eso quería aportar. Ima, ¿me permites? Sigue, Sigue, Paola. Paola. Bueno, hay que tener en cuenta algo, si bien se ha adelantado
se hizo un primer mini estudio de costos para poder conocer realmente el costo real de cada procedimiento que hacemos. Ir más allá es como más una reflexión y un llamado de atención a los colegas del país, porque seguimos facturando fisioterapia integral cuando debemos entender que dentro de la intervención nosotros hacemos un sinnúmero de procedimientos y que tenemos a la mano los códigos únicos de procedimientos para poder nosotros facturar cada procedimiento que hacemos. Ya la parte de cardiopulmonar ha avanzado mucho en ese proceso y de hecho ellos cada procedimiento que hacen lo cobran. Entonces nosotros debemos aprender a entender que hay un listado de códigos únicos de procedimientos y que debemos utilizarlos a nuestro favor. Como dice Luz David, tenemos que estar también al tanto de los procesos de negociación, porque a veces nos dicen, yo solamente le puedo pagar esto, y nosotros pues decimos, bueno, muchas gracias, o sea, lo agradecemos, y ahí es cuando empieza un mercado realmente muy difícil que afecta las condiciones no de un fisioterapeuta, sino de todos los fisioterapeutas del país. Listo, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Daniela Camargo pone en el chat. Colfi como primer garante del ejercicio de la profesión. Qué pena, debes tener un eco en algún lado. Los micrófonos, por favor, los cierran mientras hablamos, las otras personas hablan. Listo. Entonces, dice, y se me perdió la pregunta. Dice, ¿cuál es el... Colfi como primer garante del ejercicio de la profesión, ¿qué acciones está realizando para garantizar una justa remuneración? Pues bueno, es un poco enunciar lo que ya habíamos dicho anteriormente. Nosotros estamos planteando un trabajo pues mancomunado entre las organizaciones gremiales. Digamos que en este orden de ideas, como interlocutores de las instituciones o las organizaciones estatales, pues hemos estado en diferentes escenarios, ¿cierto? Hemos estado en discusiones con Senado, con Cámara, con Ministerio de Salud, hemos estado participando con otros grupos profesionales. De hecho, se han lanzado varias propuestas de reformas pues a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo del talento humano en salud. Y eso es importante visibilizarlo porque como a veces no tienen resultados tan inmediatos, pues se vuelve, pareciera que no se hicieran ciertas gestiones. Pero también acá es importante ver que pues las organizaciones y el peso que tengan las organizaciones gremiales también depende de qué tanto la gente las apoya, entiende qué están haciendo, conoce sus planes y sus estrategias de trabajo. Entonces también es una invitación a que pues se unan a participar, a trabajar con nosotros en las diferentes acciones que estamos haciendo. En este momento, como les decía, tenemos varios frentes de trabajo y yo siento que eso ha logrado dinamizar más o visibilizar para la gente en qué me puedo vincular para hacer crecer no solamente a las instituciones, a las organizaciones, sino a la profesión misma en el país. Ese ejercicio de visibilización se da en la medida en que logramos conectar y visibilizar los esfuerzos colectivos. Y pues eso es parte de esa gestión. Igual nosotros estamos tratando de hacer varias alianzas con diferentes organizaciones, pues mirando varios procesos, y cuando digo nosotros somos las organizaciones gremiales ASCOFI, Colfi, digamos que el convenio ASCOFI Colfi ha logrado hacer que seamos más fuertes, y eso hay que seguirlo pues reivindicando, visibilizando y pues llamando a los fisioterapeutas a que sigan en esta idea de construir ese bastión de la profesión. De manera particular también estamos haciendo, aparte de las que ya anunciamos en el día de hoy, estas encuestas, está el Censo Nacional, que lo que busca es visibilizar las reales condiciones de los fisioterapeutas en el país. O sea, es importante ver cómo logramos entender dónde estamos, qué se están haciendo, qué tipos de contratos tienen, no solamente para la estrategia, sino para las condiciones generales de la profesión.
Ima, yo quisiera como hacer un comentario porque, claro, me parece que el webinar está centrado, por supuesto, en los temas de retribución salarial, sea salario o sea el tema tarifario. Entonces, me parece que aún nosotros como profesión, y alguien ya lo colocaba aquí por el punto académico, por eso saludaba que revisé que hay algunos estudiantes por aquí metidos en este asunto, porque una primera dificultad que ya hemos identificado es que nosotros no incluimos adecuadamente en el currículum una educación en términos de cuál va a ser el escenario de la práctica profesional más allá del componente, digamos, del mismo objeto disciplinario y del componente científico y técnico, digamos. Pero no entendemos que la gente va a meterse en un tinglado en una arena muy compleja, ¿no? Una arena donde hay muchas fuerzas que digamos, se disputan una idea central, y es que en la premisa que significa organizar los servicios de salud como una mercancía, que es como está hoy en día en el país, pues el valor de la fuerza de trabajo es la arista por donde el empresario va a querer obtener mayor posibilidad de ganancia, dado que no la puede hacer seguramente por otras vías. Entonces, cuando el profesional no tiene suficiente conocimiento de cuál es esa arena, él sale y digamos, sale muy desprovisto de herramientas para una toma adecuada de decisiones. Entonces, nosotros aquí estamos de claro, yo comparto, al profesional hay que decirle, oiga, valórese y sepa cobrar, pero realmente hay un problema básico, porque es que eso tiene que enseñarse de las universidades, y me parece que ahí todavía tenemos que seguir insistiendo, y de repente valdría la pena hacer una revisión de cómo el currículum tiene metido el tema de educación, digamos, de la práctica profesional en el mundo del capitalismo, porque es donde estamos un poco parados. En ese orden de ideas, a veces me parece que en estas conversaciones entonces uno se da cuenta que hay confusión de conceptos. Entonces, para algunos el tema, y yo comparto, y creo que esa es una conclusión del ejercicio, mire, en lo que hace referencia a la posibilidad de incidir en el valor de ciertos procesos y procedimientos de los servicios, innegablemente nosotros tenemos que avanzar en el tema de los estudios de costo. Si hoy el gobierno nacional nos llamara y nos dijera, bueno, venga, ajustemos un poco los valores de ciertos procedimientos, sabemos que tenemos una dificultad porque no tenemos hechos muchos estudios de costo, o los estudios de costo incluso de las áreas más relevantes, que más aglutinen profesionales, etcétera. Ahí nos falta hacer ese ejercicio. Eso es, sin lugar a dudas, claro. Lo otro es que también está el escenario que aquí lo hemos conversado en el marco de algunos de los proyectos que han sido de ley, que han propuesto algunas fuerzas políticas a las cuales nos han llamado para que nosotros acompañemos, o que nosotros hemos convocado para que algunos senadores y representantes de Cámara nos acompañen. Pero entonces ahí también hay otro elemento fundamental, entender que, como bien decía Edward David, pues esos temas de proyectos de ley particularmente van a impactar al sector público, que son importantes, sí, porque más allá de que el sector público solamente se refiere a la contratación de más o menos el 20% del personal, pues como valores tendrán algún peso en el sentido de colocarle un valor social a la profesión que a veces, o que hoy de hecho está disminuido. Ahí había una pregunta que yo comparto: ¿por qué nuestras tarifas, por ejemplo, en el campo de lo público, son mucho menores que las de otras profesiones? Bueno, uno tendría que decir que tiene que ver con la trayectoria histórica, la visibilidad, pero también voy a decir otra cosa, que me parece que hay que insistir en eso. Los grupos de enfermería, los grupos de medicina, organizativamente son grupos muy sólidos. Ellos logran estar en los escenarios de debate con peso y suficiencia para, digamos, reivindicar el peso y el lugar que la profesión tiene. Nosotros somos organizativamente muy frágiles, y eso, sumado a que es una profesión socialmente todavía no tan claramente visible, hace con que muchas veces la gente ni siquiera sepa qué es lo que se hace, cómo se hace, cuánto le costó a su merced para hacer eso. Aquí otra pregunta decía, es verdad, mucha gente se ha formado, ha hecho sus maestrías, sus especializaciones, ahí tenemos dos problemas. Algunas cosas que se han hecho no tienen validez en el país. Entonces también nos falta que la gente entienda que hay que mirar en qué escenarios se mejora la capacitación y cómo esa capacitación realmente va a redundar en un reconocimiento profesional, porque a veces, aunque usted haga la capacitación, si ya no tiene un reconocimiento legal, pues no le va a pesar a la hora del reconocimiento salarial. Entonces hay una cantidad de elementos ahí que marcan una complejidad, y lo que yo sí creo es que nosotros necesitamos colocar este tema como un tema que debe tener una gestión permanente al interior de las organizaciones, pero también que cada profesional tiene que entender que es un tema sobre el cual tiene que documentarse, digamos, entender la normativa para poder establecer con claridad si la dificultad del bajo salario
pues claro, obedece a unas tarifas bajas, pero también obedece a una lógica en la que muchos profesionales aceptan condiciones que bajan el mismo valor de la profesión. Cada que un profesional acepta trabajar a domicilio por 8.000 pesos, por 5.000 pesos, pues el bajo ya, de entrada le bajó a todos el mercado laboral y nosotros necesitamos hacer como esos acuerdos colectivos para establecer lo que es inaceptable desde cualquier punto de vista. Ima, yo le sumaría a lo que han expuesto ustedes dos aristas más que complejizan aún más las situaciones. Para poder hacer unos estudios de costo, y no nos referimos solamente a estudios de cuánto me cuesta producir un servicio, sino el costo de efectividad y el costo eficiencia de lo que hacemos, que es tal vez lo que nos permitiría más fácilmente negociar. Hay unos desfases aún mayores en términos de el subregistro o el no registro que se tiene de las acciones que adelantan los fisioterapeutas. Y eso en el sistema no nos permite identificar ni con qué frecuencia de uso estamos, ni cuáles son los elementos básicos, que va a incidir directamente en cuánto impacto podemos demostrar. Entonces, hay un círculo vicioso que viene desde los procesos de formación, como decía Nancy, que pasa por un ejercicio en el cual inclusive los profesionales no reconocemos que hay unos estándares mínimos de ejercicio que tenemos que cumplir y que implica un registro sistemático de lo que hacemos, no solamente en términos de decir qué hacemos, sino cuáles fueron las condiciones iniciales y finales de nuestro usuario desde estándares que nos permitan cuantificar y demostrar ese impacto. Entonces creo que hay un elemento más que sobre el cual llamar la atención y sobre el cual efectivamente hay que formar a todos los profesionales y a todos los futuros profesionales, pero además de eso, en las organizaciones, en los núcleos donde trabajamos, debe empezar a tenerse una cultura de la sistematización de esa información que permita demostrar lo que hacemos y que nos permita posicionarnos en términos del valor social y del valor real que tiene la profesión en la salud y en el desarrollo de las comunidades. Así es, Karen. Tenemos una pregunta de María Elena Acevedo. Ella dice, ¿qué participación ha tenido fisioterapeutas especialistas en salud laboral en que está participando en la generación de protocolos de bioseguridad en las diferentes actividades y especialmente en la nuestra propia? Pues básicamente la estrategia COVID-19 Fisioterapia Colombia pues ha buscado que muchos de los profesionales con diferentes especialidades y especializaciones, maestrías y demás, pues participen en varios de los protocolos. Acá nos estás hablando, si nos estás preguntando específicamente por el del protocolo de bioseguridad para reiniciar los temas de consulta externa, ya se está trabajando. Karin, ahí tú nos puedes decir cuándo puede estar esa primera versión. El documento es entregado ya hoy para ser publicado, hoy en la noche, para ser publicado en las páginas de ASCOFI. Es un documento que ha sido trabajado por especialistas de diversas áreas, con formaciones no solamente en el área de salud ocupacional, sino también en el área administrativa, de gestión y en el área con condiciones de maestría y de especialización en las áreas de ejercicio profesional, y que ha sido consultado por todo, pero digamos que aquí es vital también entender que este ha sido un llamado a trabajo a los profesionales en general de manera voluntaria. No trabajamos con las personas y con los profesionales que han estado ahí, digamos, vinculados con la estrategia, que ha sido una convocatoria abierta por parte de todas las organizaciones. Creo que eso también vale la pena que se resalte. Casualmente en los equipos contamos con gente muy especializada, creo que hemos sido afortunados y con una trayectoria grande en la parte de gestión de estos protocolos. El protocolo de consulta externa, en este retorno de consulta externa, estará ya listo a disposición a partir de la próxima semana en las páginas. Bueno, y entonces también está la invitación a que se sigan vinculando, o sea, estos son grupos abiertos en los que cualquier momento la gente puede vincularse, puede empezar a trabajar. Aquí Sandra Castro decía que ellas han hecho un ejercicio muy interesante en Medellín sobre, pues ellas hablan de la técnica de Boita, y yo creo que esas son cosas que nos pueden ayudar a sumar, ¿cierto? Pues todos estos temas. De cada uno de los grupos de COVID, de la estrategia COVID-19, se han sacado protocolos de bioseguridad para cada una de las áreas.
Entonces, para consulta, para hospitalización, para unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Entonces hay mucho material que se puede consultar en la página de Fisioterapia Colombia y allí pues están muchos de esos materiales por los cuales nos están preguntando, pero también de los cuales ustedes pueden ayudar a contribuir a mejorarlos, a complementarlos y pues a seguir produciendo más material. Hay una pregunta de Diana a la que yo me quiero referir. A ver, no sé si la ves ahí. Porque me parece muy importante, de Diana, en relación al hecho de que se han hecho muchos avances en cuanto a la conexión entre las diferentes agremiaciones y la academia ha apoyado la presencialidad. Sin embargo, hay ciudades que persiste la falta de colegaje y participación en los diferentes procesos. La situación actual ha evidenciado con mayor profundidad las dificultades en torno a las condiciones laborales. ¿Cómo apoyar a contrarrestar esta falta de representatividad en esta zona? Yo creo que ese es un tema muy importante, Diana. Muy clave, sí. Un poco lo que nosotros hemos evaluado como organizaciones, entendamos que en esta coyuntura, pues claro, nos hemos enfocado muy de lleno a cómo potenciar las habilidades. Fíjense cuál fue la lógica un poco de la estrategia. En primer lugar, nos dijimos cómo hacemos para que la profesión pueda responder a las demandas de la sociedad con calidad, pertinencia y en las mejores posibilidades que se pueda construir. Y el primer foco fue orientado a fortalecer esas capacidades de respuesta del profesional. Y en eso se ha hecho una cantidad de labores muy importante, que yo creo que muchos de ustedes, digamos, han participado en mejorar esas competencias. Y luego fue que empezamos a decir, pero bueno, ahora miremos en qué condiciones es que vamos a desarrollar este labor. Y como tú muy bien señalas, eso lo que ha permitido simplemente es mostrar lo que ya venía como un problema previo. No es que esto se haya agudizado con el COVID, no. Lo que estamos mostrando hoy es lo que sabemos que ha sido la cotidianidad del trabajo en el sector salud en los últimos 20 años como mínimo, en donde digamos, se hizo una priorización por una precarización en el trabajo. Había un comentario arriba, lo voy a traer acá, porque hay que entender también que la verdad, la mayoría de los profesionales hoy son contratados por otros, sea empresa o sea por una IPS, etcétera, para prestar servicios. El trabajo independiente permanece, pero de acuerdo al estudio nacional que hicimos en el 2015, un poco menos del 50% de los profesionales hacen todavía trabajo independiente en consultorio particular. Y es entendible por la tendencia, digamos, de este control de la fuerza de trabajo. Así que esta coyuntura solo nos ha mostrado eso. Eso que tú señalas ahí, Carolina, es muy importante. Aún a pesar del esfuerzo y a pesar de que en general el tema organizativo ha mejorado, lo cierto es que aún carecemos, por ejemplo, de una estructura regionalizada sólida. En las últimas 2 semanas hemos planteado al interior de las organizaciones que tenemos que canalizar este trabajo volviendo a activar las coordinaciones regionales, Carolina. Entonces, si tú me preguntas cómo apoyar para que estos temas realmente ganen más visibilidad, más claridad, entre todos aprendamos mejor, encontremos oportunidades que a veces son más fáciles en algunos territorios, en algunos departamentos o secretarías, y sirven para proyectarse a nivel nacional, pues nosotros necesitamos realmente promover el trabajo organizativo a nivel regional. Así que en este momento nosotros estamos en la lucha de poder volver a activar las coordinaciones regionales, que pues no tienen un número definido, digamos que son en tanto haya un grupo de profesionales interesados en trabajar organizadamente y en empezar a pensar en estos temas desde el espacio más concreto. Entonces, invitaríamos a todo el mundo a tratar de articularse en esos espacios regionales que, como hemos construido en esta estrategia, tenemos claro que tienen que tener presencia de académicos, tienen que tener la presencia de los profesionales independientes, sean ellos contratistas o tengan consultorio particular, tienen que tener a los estudiantes para que nosotros vayamos generando un recambio y un proceso de aprendizaje con los compañeros que también, evidenciado del estudio nacional, el recién egresado durante los 2 primeros años es el profesional más explotado, pero a su vez es el profesional que más deteriora el mercado de trabajo porque acepta las peores condiciones. Entonces nosotros necesitamos trabajar mucho con el estudiante y el recién egresado, que es por donde más frecuentemente se pauperiza la condición de trabajo. Y además porque hay que también entender hay dinámicas regionales. Y esas dinámicas regionales tienen que ver con nomás horas en las que se puede hacer ciertas acciones, en momentos de encuentro con los diferentes profesionales que no siempre son las dinámicas que se manejan, por ejemplo, acá desde Bogotá. Entonces, también es por eso importante poder dinamizar desde la gente que conoce y está en las regiones para lograr empatar esos trabajos. Estoy mirando qué otras preguntas, hay unas preguntas específicas, por ejemplo, con el tema de, pues, por ejemplo, el dinero que le den a las EPS.
¿cierto? Que deben las EPS a las IPS, y pues en eso estamos nosotros también haciendo, digamos, esos llamados desde los diferentes espacios de participación, donde estamos mirando el tema de los giros directos, de los pagos y los reconocimientos atrasados a los profesionales. Entonces, digamos que hemos recibido del ministerio pues la razón de que ellos ya han girado, o sea, que van a girar esos dineros. Pero el reclamo de las IPS de que ese dinero no está. Entonces, pues realmente hemos tratado de hacer el seguimiento en los diferentes escenarios, pero pues pues depende específicamente de los entes y de dónde, los entes de control, que también algunos de ellos les hemos pasado muchas de las inquietudes que hemos recibido en estos tiempos de esta estrategia. Yo creo que Perdón, Emma, discúlpame. Sí. Para opinar respecto a eso, es una cosa importante, y es que si algo tiene de nuestra normatividad es contradicción. Y en ese orden de ideas de la contradicción se han ido avanzando en algunas cosas que son importantes. Por decir algo, la ley de punto final. La ley de punto final existe, ya es una ley y sobre ella se está trabajando. Segundo, la modificación que se hace para para todo lo de Supersalud, que fue el año pasado, la ley del año pasado. Es decir, lo que debemos, lo que se necesita es ir como la gotica en la piedra, seguir recabando para ir avanzando en esos temas, porque sí se logran cosas, sí hay evidencia. Lo que pasa es que también hay perfeccionamiento en dilatar y en no hacer las cosas. Y lo que dices tú del giro directo, pues ya es un ejemplo claro. En el régimen, para pagar régimen subsidiado y régimen contributivo, ya el giro directo es hoy una realidad y antes había mayor intermediación. Se trata de seguir avanzando, por eso reiteramos. Esto de la pandemia y todo lo demás es coyuntural, pero lo importante es el después, el continuar, el hacer un trabajo sistematizado, permanente, de hacer mucha presencia, y por eso necesitamos muchos colegas, ¿no? Sí, eso que dices es vital, o sea, necesitamos mucha gente para ser más fuertes, y en eso pues es nuestra invitación de, bueno, vincúlense, trabajen con nosotros, aporten desde su experiencia, desde sus saberes, desde sus ideas, que nosotros estaremos allí para fortalecer eso que ustedes hagan. O sea, ahí sí, díganos, propónganos, que nosotros miramos cómo logramos trabajar en equipo y cómo logramos fomentar esas ideas que ustedes tengan. Pero entonces necesitamos que se vinculen, que participen y sobre todo que se motiven a trabajar por la profesión y por el país y la visibilización de nuestra profesión. Creo que ahí ya están cubiertas muchas de las preguntas. Hay unas preguntas muy puntuales sobre, por ejemplo, el tema pues, del riesgo del virus. Pues si estamos nosotros con el tema de entender que todos, así no seamos profesionales de la salud, debemos protegernos, pues obviamente somos, más aún en cualquier escenario de nuestra acción profesional, estamos expuestos como trabajadores a esta condición. Entonces, por eso es el requerimiento y las exigencias sobre las garantías de los elementos de protección personal, y sobre todo los temas de manejo de bioseguridad en el uso de estos implementos. Entonces, para esa respuesta, esa pregunta específica de esos elementos y de que si somos vinculados, claro, nosotros en cualquier escenario somos profesionales que estamos expuestos a esa condición de enfermedad. Y no veo aquí más preguntas. Entonces, pues realmente me queda darle las gracias a todos los asistentes por estar, por participar en estas discusiones, por hacer estas preguntas, al equipo del grupo 6 y al grupo EPRAFI, para que sigamos trabajando en eso, para concretar muchas de las cosas que hoy se establecen como ruteros para nuestro plan de trabajo gremial. Y pues muchísimas gracias a todos, y esperamos que nos sigan acompañando en muchas de las acciones que estamos adelantando y construyendo en conjunto. Entonces, les deseamos muy buena tarde a todos y muchísimas gracias a todo el equipo. muchísimas gracias a todos. Gracias, Sima.
No, a ti, Karin, también, a todos, que tengan una feliz tarde. Gracias, compañeras. Buena tarde, compañeras y compañeros. Que tengan un bonito fin de semana. Que estén muy bien. Les solicito que se queden en casa, ¿no? Por Sí, eso es favor. algo que también tenemos que fortalecer. Lo mejor para prevenir es quedarse en la casa, lo que Muchas podamos. gracias a todos y todas por la participación y seguimos ahí en la lucha buscando mejorar la condición de trabajo. Un abrazo para todos. Sí, muchas gracias, un abrazo para todos y necesitamos ser más. Bueno, adiós. Adiós. Gracias, compañeras.